Hola, Sued, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, ahí ya me puedes bien. Sí, estaba justo tratando de entrar, de acceder y lo logré al fin. Perfecto. Listo, pues chicos, bienvenidos. Les presento a mi buen amigo y fue mi profesor de universidad, Suedborg Morales. Pues voy a dejar que te introduzcas tú, Sued. Bienvenido. Pues muchas gracias. Pues mi nombre, supongo que es lo más llamativo que tengo. Eh, eh, no es un seudónimo ni como una forma rara de ocultar mi identidad. Así me llamo, Suedborg Morales Covarrubias, y técnicamente estudié composición de música popular contemporánea. Soy compositor de formación y la vida y un poco huir a las materias prácticas de ejecutar, porque estudié mi licenciatura como gracias a una beca, siempre estuve becado, me fue llevando a evitar las materias que implicaran ejecutar el instrumento para meterme en todas las teóricas que tuvieran que ver con audio, y pues poco a poco me fui volviendo más hacia el mundo de la ingeniería en audio, hasta que terminé ya más involucrado en la escuela donde conocí a Omar, en SAE, ¿no? Así es. Llevo pues, más o menos, ¿cuándo salí? 2011, ya voy a cumplir 10 años de casado. Y llevo la mitad de ese tiempo o más de docente a nivel universitario. Entonces, creo que lo que más me define en general pues es como docente universitario, productor musical. Últimamente estoy trabajando con una cantautora que se llama Odette Gutiérrez, acá en la ciudad de Guadalajara, y yo produje sus últimos 2 sencillos. El tercero está por salir, de hecho ya solo estamos esperando que están trabajando con un video para tener a la par la salida del mismo. Y como extraoficialmente pues me considero fanático de aprender idiomas, como del tema de la lingüística y de la filosofía en general. Siempre me han llamado la atención desde no sé ni desde cuándo, pero siempre ese comentario, ¿no? Siempre como que me gusta mucho jugar con las palabras y entender la etimología y el significado y la historia detrás de ellas. Entonces sí me llamó la atención. Creo que ya sé desde cuándo, desde la prepa, porque el dato que pocas personas saben es que las únicas 2 materias que yo reprobé en mi vida, así en la prepa, fue la materia de inglés y la de redacción, que ahora son como mis 2 fuertes, en donde pues no la cago, pero pues fue porque reprobé y como que tuve que retomar. Te marcó, ¿no? De como que dijiste, no puede ser. Tuve que retomar, y después empecé a oír música, en ese entonces música en italiano y en portugués, y eso me empezó como a llamar la atención, y luego ver como las similitudes entre los idiomas y la historia que había como detrás de las palabras. Entonces me empezó a caer el 20 de por qué una cosa llevaba H, porque había como algunas conexiones entre las palabras que me fueron pareciendo como una especie de conjuro, ¿no? Como si se pronuncian bien o si se escriben bien, como que hay magia, ¿no? Entonces como que desde ahí me empecé a clavar mucho en eso. Estudié de forma autodidacta algunos idiomas, y ahora hablo poquito de un chingo, pero no logro terminar unos para certificarme. Los que ya estaría más cerca de certificar serían francés, inglés y japonés. Es como mi fuerte en los asiáticos y así. Ah, qué chido, qué chido. Pues justo creo que spell, ¿no? Viene del inglés, la idea de que era un hechizo, ¿no? O sea, antes la palabra era como era una época en la que no, creo que se denominaba época oral, ¿no? O sea, en la cual la palabra era muy fuerte, ¿no? Las promesas, todo era muy válido, incluso hasta legalmente. Y pues el spell viene de esto, ¿no? De que todos los rituales, tanto religiosos como alquímicos, ¿no? O de estos filósofos antiguos, pues
partían de ahí, ¿no? O sea, la palabra daba realidad a sus vidas y por eso la denominaban spell, ¿no? Claro, que podría significar como deletrear algo, o sea, cómo se escribe, o también un hechizo como tal. También en español tenemos maldición, que viene de maldecir y se refiere a decir algo malo, ¿no? Y porque esa carga se creía que conjuraba o traía malas vibras, ¿no? Entonces, de repente por eso tenemos ciertos tabúes. Yo soy como de la idea de que no hay realmente como malas palabras, sino palabras mal empleadas, y cuando la palabra está, pues es la que tenemos que usar, pues no hay más que para qué le huimos. Y no creo mucho en esto de que si yo tengo que hablar de la muerte o tengo que hablar de temas fuertes, ¿no? O sea, hablar de la cultura de la violación, por ejemplo, no es algo que no podemos hablar, porque cuando estamos mencionando eso lo estamos atrayendo, ¿no? O sea, siento que se tiene que hablar un poco en mi familia. Claro. Fue esa tradición, ¿no? O sea, mi madre desde muy jóvenes ya nos hablaba de, bueno, miren, si me muero, tiene que pasar esto y hay que arreglar tal papel y quiero ser enterrada de esta manera o quiero que pase tal cosa. Y pues hay familias que no tocan el tema porque es como estás diciendo que te quieres morir o como que vas a llamar eso para que pase. Sí, el clásico toca madera, ¿no? Cuando estás hablando de algún tema perturbador. Sí, totalmente. Te hubiera encantado el primer invitado que fue pues el primer capítulo que hice de este podcast. Se llama Mane Mesiux y se dedica a la lingüística, es editor y de hecho justo nos platicaba también el origen de muchas lenguas, ¿no? Habló del esperanto, habló del japonés, de que es una lengua iconográfica. Siento que te hubiera gustado mucho conocerlo. Lo perdí. Sí. Y pues bueno. Qué chido, pues. Aquí. Para iniciar tema, pues más bien yo quería compartirles, invité a Zoet porque él fue un de mis mejores profesores que he tenido en la universidad. Muchas gracias. De hecho, me acuerdo perfecto porque entré a primer trimestre con él y me reprobó mi primer examen. Era teoría musical. Yo estaba en esa etapa rebelde de estudiante que entraba y pues recuerdo que pues no estudié mucho para ese examen, me valió madres. Y me da el examen Zoet y tenía 5. Y yo dije, o 0, algo así. Y yo dije, ay, güey, pues según yo las tenía bien, ¿no? Porque aparte había copiado varias. Y literal, me acuerdo que escribiste así en el papel, si quieres el título, los venden en Santo Domingo, tú dime y yo te digo dónde comprarlos, pero si vienes a aprender, pues conmigo no hagas esas mamadas. Y dije, chale, güey. O sea, pero fue muy curioso porque no te odié, o sea, todo lo contrario, siento que como cometí una decepción de mí. Y de hecho me acuerdo, ¿no? Que ese examen final saqué un 10, perfecto, así, la peor materia que tenía. O sea, que más me costaba trabajo. Entonces, ya de ahí, pues como que siento que, no sé, podría decir que fuiste un gran maestro en ese sentido. Muchas gracias. Me llevé una lección más grande ahí. Muchas gracias. Y a todos, yo también reprobé, ¿no? Sí, es que sí reprobabas a todos, te valía madres, pero creo que estaba bien. O sea, para hacer el primer trimestre fue como una realidad de putazo, como de, güey, estás aquí para aprender y estudiar lo que en teoría quieres hacer, pues, ¿para qué hacerte? Sí. Vaya. Sí, ¿no? ¿Para qué seguirte haciendo, güey? Llevar un poco por el juego, que creo que tiene un poco que ver con el tema que estamos por abordar, pero hay muchas cosas que hacemos desde la inconsciencia y jugamos juegos súper extraños. O sea, creo que somos la única especie animal, creo yo, que juega juegos totalmente absurdos, ¿no? O sea, no imagino a otra especie fingiendo, por ejemplo, no sé, a alguna especie fingiendo ir de cacería para fingir que atrapa un animal, para fingir que come. Es como, o lo hace o muere, ¿me explico? Entonces, no sé, claro. si vivimos de eso, de repente, estas cosas como gente que finge que compra ropa para después subirla en Instagram y en redes, para luego regresarla. O sea, como no entiendo qué juego macabro estamos jugando y pues no, a veces nos pasa, ¿no? A todos, en realidad. A mí también creo que esa vez que reprobé, como les digo, inglés y lectura y redacción, se llamaba algo así, porque mi ortografía era pésima, sí, pero muy mala. Como que fue también una cachetada, porque yo
no tomaba muy en serio la escuela, como que sentía que estábamos jugando un poco y como era muy huevón para hacer tareas y siempre entregaba todo al final y como que no me quería cuadrar a hacer la tarea cuando me decían y cosas así, pero como que hasta ese entonces como que fue la primera vez que me dijeron, no, conmigo no me funcionan tus pendejadas, ¿no? Y me sacó un poquito del juego que tenía, pero sí, pues a todos les pasa y es muy raro, ¿no? Porque están estudiando licenciaturas o carreras que dudo que los papás te estén obligando, pues, o sea, no creo que alguien quiera ser músico en su sano juicio o alguien ser ingeniero en audio, ¿no? Es como, todavía dices, bueno, estás siendo abogado porque tu papá es abogado y te dice que a fuerza quiere que seas abogado, que porque te va a heredar la notaría, entonces tú estás ahí como no queriendo, pero pues cuando son este tipo de carreras es muy raro que tengan este juego de voy a fingir que aprendo en algo que nadie me está obligando a aprender y que yo me metí por mi propia cuenta y que aparte estoy pagando a veces un chingo de dinero, bueno, no yo, supongo que los papás, que a uno le costará, pues todavía se la piensa más, pero sí, en ese juego, ¿no? Sí, totalmente, y no sé, está muy curioso que mencionas esto, ¿no? Cómo nos creamos significados, ¿no? O sea, todo lo que ahorita estabas platicando, ¿no? De fingir que hacemos cosas para que los demás noten como eso, pues somos la única especie, ¿no? Que depende de satisfacer estas necesidades del yo y del inconsciente al mismo tiempo, ¿no? Porque todas estas cosas que hacemos sin pensarlas son parte de lo que está en el inconsciente, ¿no? A veces que las hacemos sin siquiera realmente saber por qué las hacemos, ¿no? Para satisfacer a este yo, al ego, que sí está consciente de eso, pero no está consciente de por qué quiere eso, y pues así se le va la vida, ¿no? Sí, y que nos meten muy, muy difíciles, ¿no? Como peleas mucho más complicadas que cuánto es la raíz cuadrada de 23, ¿no? O sea, a veces esos problemas son complicados, cosas como sacar, yo qué sé, los modos de un bajo y hablar de acústica, lo que sea, suena difícil, pero es más difícil saber, por ejemplo, qué quieres en la vida y qué de eso que quieres lo quieres tú o qué quieres por presión, ¿no? Porque todos hemos vivido el querer estar a dieta, se supone que lo quiero, pero a la vez también quiero comerme esa hamburguesa. Entonces, quiero las dos cosas y no sé cuál de los dos soy yo. O sea, yo quiero la hamburguesa, claro, que quiero vivir, ¿no? O sea, quiero esta vida para probarlo todo en la vida, o quiero la dieta porque quisiera seguir vivo y no morirme por colesterol y esas otras cosas que pueden venir con la hamburguesa. Entonces, ¿cuál de los dos soy? O solo quiero vivir porque estoy programado biológicamente para tenerle este miedo a la muerte y tratar de sobrevivir constantemente, o soy yo solamente me estoy dejando llevar por esta otra programación biológica que me hace querer satisfacer siempre, tener placer, ya sea comiendo o teniendo sexo o drogándome, lo que sea, porque lo busco como el placer, como una especie de incentivo. Entonces, de repente, ¿dónde estoy yo y qué decide mi cuerpo o qué decide lo que tengo en el cerebro de forma inconsciente? Nos mete en crisis existenciales y depresiones mucho más complejas que algo como un examen reprobado o deber dinero, ¿no? En realidad, esas son me acaban de decir recién que no sé, qué raro mencionarlo, una de mis dos novias, pues, dice justamente que esos son los grandes fuck yous de la vida, ¿no? Sí, claro, totalmente, porque además un reduccionista te diría, pues no, o sea, simplemente somos el gen humano intentando reproducirse y pues esta necesidad que tiene de prevalecer la especie, ¿no? O sea, el instinto de supervivencia y ya. Pero pues, no podemos reducir todo el campo de lo que es ser un humano, el ser humano, a esas reducciones tan simples, tan complejas pero simples, ¿no? O sea, porque pues es como lo que tú decías, o sea, porque al final, pues sí, puede que sí, en el fondo, pero de cualquier manera hay 1000 campos abiertos para descubrir, ¿no? Para descubrirse una persona como ser humano, ¿no? Y a mí siento que esto es algo que me gusta sobre todo mucho de la filosofía. Es
para mí ha sido una manera como de, lo que más me ha gustado es como de volver a sentir por primera vez como, siento que cuando eres niño tienes como esta sensación inocente en el que vas descubriendo todo y es increíble, todo, cualquier tontería es increíblemente nueva para ti, la disfrutas, todo te asombra, pero conforme pasa el tiempo, este asombro deja de perderse, ¿no? E incluso la gente te empieza a decir, creo que cada vez el tiempo va más rápido, y es como de, pues no, güey, más bien la rutina te va haciendo, pues se va haciendo rutinario tu estilo de vida, tu trabajo, la monotonía, la enajenación que tenemos hacia el trabajo y otras cosas. Entonces, eventualmente, pues, te conviertes en este ser que ya no se asombra de nada, ya no busca encontrar nada, y cuando menos voltea, un día despierta y está a punto de morir, ¿no? Entonces, algo que me ha gustado de la filosofía es que siento que te da este despertar como de volverte a asombrar, aún siendo adulto, que eso se me hace más impresionante, te vuelve a sentir esa sensación como de, güey, qué pedo, o sea, no sabía esto, o nunca había pensado en esto, y te da la posibilidad de arrancar las raíces de pensamientos que se plantean como verdades absolutas, ¿no? Y que hay veces que no lo son, pero pues ni siquiera te las has cuestionado, ¿no? Sí, entonces, claro. Eso se me hace muy chido. Sí, totalmente. Dicen justamente que en la filosofía se hacen las preguntas verdaderas, ¿no? Las verdaderas preguntas que no se logran como responder con una simple observación del medio y una comprobación a través de un resultado que sea constantemente el mismo, suelen decir, pero llega como a destronar y a tirar de repente las canicas y decir, pues hasta ahora no tenemos manera de comprobar que esto no sea un sueño, que esto no sea una simulación, que lo que creo ver no tenga propiedad física, porque pues todos mis sentidos en realidad están conectados a esta red neuronal, pero pues estoy como en una especie de condón digitalizado que no puede percibirlo todo y que existen cosas que me sobrepasan en términos de percepción y que no tendré tampoco el tiempo en este universo como para comprobarlo, ¿no? Entonces son grandes preguntas que sí te dejan siempre reestructurándote, creo. Y sí es algo que creo que es un poco, ¿cómo se podría decir? Quizás triste que ya no se encuentre tanto en la currícula escolar, o sea que cada vez se quedan fuera estas áreas, desde la filosofía o en términos generales las humanidades, como que se está tendiendo mucho a las ciencias exactas, a hablarle a hacer una masa o una población que sepa hacer muchas cosas técnicas, ¿no? O sea, como muchas operaciones, muchas cosas que tienen una metodología muy estructurada, de manera que son fáciles de enseñar, que pueden reproducirse una y otra vez con el mismo resultado, pero como que ya dejamos un poco de lado hablar de estas grandes preguntas que son base de la política, base del vivir día a día y del darle sentido un poco a la vida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho es algo que me había estado preguntando eso, ¿no? Porque en la educación, por ejemplo, siento que la filosofía es una materia que debería ser vital, o sea, de vital importancia, y en general, ¿no? Las humanidades. Y siento que las pocas que dan, las dan muy mal, o las dan de un carácter muy histórico, o de un carácter tan de hueva, que acaba llamándose clase de relleno, o clase de ir a huevonear. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que, como tú dices, hay como esta tendencia, creo que le llaman cientificista, de, pues sí, ¿no? O sea, todo lo que abarca el método científico, como tú dices, pues en ese sentido práctico teórico entra y ya está, ¿no? Y, claro. Y en cierto modo, o sea, entiendo, pero las humanidades van mucho más allá, ¿no? O sea, porque al final es como, y eso es parte del problema que creo que tenemos en la actualidad del progreso, ¿no? O sea, por los fines del progreso, estamos destruyendo el ecosistema, estamos destruyendo el ambiente, estamos destruyendo nuestra propia humanidad, lo que significa ser humano, y la gente no se ha preguntado para qué, a dónde vamos, ¿no? O sea, ¿cuál es este apuro del progreso? Y creo que es eso, o sea, tiene que ver con eso. La gente no se ha parado a preguntar
hacia dónde estamos yendo, o sea, porque es importante chingarse el planeta para poder llegar a Marte. O sea, creo que son de esas cosas que justo las humanidades tienen la respuesta, pero pues la gente no ha estado abierta a estos planteamientos. Claro, y sí, es muy interesante. Recién el año pasado estuve participando como ingeniero de audio en ingeniero de audio encargado de un pequeño PA para las entrevistas que se hacían a los directores de la Feria Internacional de Cine en Guadalajara, que se estuvo haciendo aquí en una plaza comercial. Y fue muy triste porque recién pegó la pandemia, entonces no entraba nadie. Me tocó ver varias películas, yo y el director, ¿no? Y entonces, pues, hay preguntas, yo le preguntaba, pues, para que no se agüitara que pregunta. Pero una de las que me tocó ver, que recomiendo mucho, es una largometraje chileno que se llama Piola. Esta palabra piola, que violín, por ejemplo, este violín viene de pequeño, pícolo, ¿no? Entonces, piola se usa mucho en Chile como para decir, va, o sea, como, ¿cómo va la cosa, no? No, pues piola, ¿no? En Argentina lo usan un poco más como chido, está pasando algo chido, pero ellos lo usan más como algo breve o insignificante. Y es la historia de unos chavillos de un pueblillo ahí en Chile, un pueblo cualquiera, que tienen como este sueño de rapear y de hacer hip hop, pero pues están en un pueblo chico, participando un poco en la radio local, y la historia en general trata justamente como de una historia de vida muy común y muy corriente. No es la historia en que los descubre el gran productor musical y los saca a dar giras por el mundo. La historia te va contando cómo pues tratan de hacer música y un poco qué les pasa en la vida. No lo quiero spoilear ni nada, pero tiene un final simbólico que me gustó mucho. Justo le platiqué yo le decía al director que me encantaba el final y cómo nos deja en este símbolo de la lámpara. Véanla para que sepan a qué me refiero con la lámpara. La voy a buscar. Que pueden pasar, y para colmo el director me dijo, la verdad no hice por eso lo de la lámpara, pero qué bueno que lo viste así, o sea, estuvo muy cool que veas ese significado. Yo nomás lo puse porque era una cosa que quería poner al final que me pasaba de niño. Pero platicando justamente sobre la película, decía que su interés justamente era hablar de esas otras vidas. Y está muy interesante porque en esto que mencionas del progreso, no solo el progreso, sino el éxito en términos profesionales y particularmente en la música, el éxito es tener una cantidad como exorbitante, inconmensurable de seguidores, que tú puedas mover una pluma y entonces esa pluma se venda al por mayor y que seas enteramente reconocido. No hay lugar en el planeta Tierra en que no te pares y digan, está el artista. Y todo esto como, ¿para qué chingados, no? Y lo interesante que decía de esta película es que en realidad las historias de artistas y las historias de personas que viven en esta industria musical son mucho más las personas que no tienen eso. O sea, es como un iceberg, ¿no? Solo una puntita es Maluma, Shakira y estas grandes figuras que todo el mundo reconoce y que todo el mundo está observando y que ganan el Grammy, que van por allá. Y es un mundo muy grande de gente que trabaja detrás y que no ubicas el nombre, ¿no? O sea, no sabes quién fue el que grabó tal batería en uno de sus discos, o que hizo un EP que se movió mucho en una región muy particular de un país, ¿no? Y que todas esas historias, no por tener menor magnitud en su alcance, son de menos importancia, porque nos hace cuestionarnos a nosotros mismos qué le da valor a nuestra vida. O sea, ¿cuándo puedes decir viví una vida chida? Porque si queremos decir, no, pues viví una vida chida porque tú logré tener un yate, una mansión en Miami y Grammys y cosas, la realidad es que lo que te depara, lo que le suele deparar a ese 90% del iceberg es creer que no valgo la pena, ¿no? Valgo nada, no lo logré.
cuando pues esa puntita es verdaderamente como anormal, es muy poco lo que pasa y no es de mayor o menor importancia artísticamente hablando, me explico. Además, pues hay cosas que lograron un gran impacto, el ACRG o yo que sea, no es que tengan una gran cosa que decirle a la humanidad, o solo fue que pues, fueron populares y ya. Claro, no, está chidísimo, porque de hecho acabas de tocar como 10 temas diferentes, pero también para empezar, ¿no? De lo que decías como de esto de que los músicos, pues la idea del éxito de la música, pues está relacionado como a la misma idea del éxito del mercado, ¿no? O sea, la idea de tener éxito está relacionada al mercado, ¿no? O sea, entre la idea que tenemos hoy de éxito es como una formación de, pues yo tengo esta cantidad de dinero, de bienes, de bienes materiales, yo ya soy exitoso, ¿no? Es el éxito que se ha marcado, pues ahora sí que digamos en este sistema capitalista, ¿no? Y siento que eso está pasando en la música. Si te das cuenta, lo dijiste, hay la música, o sobre todo el arte, por ejemplo, o muchos, digamos, los que hacen videos en YouTube, etcétera, pues su éxito no se deriva de qué tanta calidad tuvo esa obra o esa pieza, sino se deriva en cuántos likes tiene, ¿no? Cuántos likes generó, es lo que es la métrica de éxito, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí un problema de atención, ¿no? Porque en el sentido de que lo que quiere la industria es que tú cuánta atención vas a generar en esta persona para que se quede viendo, por ejemplo, este pedazo de video, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí, pues yo siento que hay un problema, porque se está midiendo que tu atención es lo importante, y no importa lo que yo te esté dando, sino cuánto tiempo te retengo en esto, ¿no? Entonces, si lo que a mí me importa es obtener esa atención de ti, pues te voy a dar las cosas muy básicas, ¿no? Las cosas muy mainstream, en el sentido de que, pues está esta fórmula, funciona, la repito, y sé que voy a tener tu atención, ¿no? Y creo que esto está matando de cierta forma al arte, porque no sé tú qué opinas al respecto. Yo creo que el arte nace de esta bandera de que con la creatividad experimentar, ¿no? Romper la barrera de lo que tenemos la idea, de lo que es el concepto de cualquier obra, ¿no? O sea, siempre es estar experimentando con algo nuevo. Entonces algo que es común se rompe en la vanguardia y entra algo, se vuelve a ser normal, y así sucesivamente, ¿no? La historia del arte. Pero si la medida del éxito artístico hoy en día es la atención, y la atención la obtengo dándote fórmulas, ¿en qué momento voy a experimentar? ¿En qué momento voy a crear este nuevo arte que no me va a hacer redituable? Porque se está midiendo bajo una, pues, medida mercantil, ¿no? No de calidad o artística. Claro, sí, bueno, ya, o sea, si nos metemos a esa gran discusión, eterna discusión de qué es el arte, pues existen varias posturas, ¿no? Hay desde esta postura sobre la maestría que puede tener una persona para emplear el medio y la técnica en pro de lograr un mensaje, ¿no? Yo soy más como de esa idea, de repente se me jitomatea por ser como medio Abelino Lesper, al decir, pues para mí es muy importante que una persona, más allá que experimentar, logre una maestría, un total dominio de la técnica y la plasticidad de los materiales que está utilizando para lograr lo que él proponía o que quería lograr desde un principio. Porque de repente, digamos, si sale accidentalmente, me parece un poco descontrolado y se presta, o sea, genera un gran margen a la charlatanería, ¿no? Es decir, yo hago una pintura o una rola sin saber qué estoy haciendo, y después simplemente busco la justificación a través de un texto o un discurso agregado, una especie de manual donde te dice, si usted siente miedo, sí, justo es lo que yo quería hacer, que sintieras miedo. O sea, ¿cómo puedo comprobar que querías hacer eso? Y es complicado. Me parece que es Kant, en una de sus críticas, que justamente habla de que el arte puede tener una finalidad, más no un fin. Y sí, él busca, o cuando habla en este tratado, olvidé específicamente cuál es el título,
dice que busca lo sublime en el sentido de hacer que la humanidad se cuestione su propia existencia. Es decir, cuando logramos algo que es una obra de arte como esta gran logro, es porque nos hace conscientes de nosotros en este universo, nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. En este sentido también me parece que déjame recordar quién era el que decía, sin la música la vida sería un error. Fue Nietzsche. Entonces, supongo que no se refería precisamente, y estoy hablando por él sin saber de mucho, pues, pero en este sentido de la vida por sí mismo, como para vivirla, para trabajar, para conseguir la comida, para luego comer, para seguir angustiado por pagar la renta, y vivir en esta monotonía, en esta rutina constante, no tiene sentido como vida. O sea, de repente es como algo que yo me cuestiono mucho en general sobre los gimnasios. Ahora estoy yendo al gimnasio porque me diagnosticaron recientemente diabetes, entonces me dijeron, no vas a lograrlo si no le empiezas a chingar, ¿no? Y entonces de repente estás en el gimnasio y veo gente que pasa ahí horas y horas, 6, 7 horas, ¿no? Y entonces digo, ¿qué tanto? O sea, está chido de repente comer siempre ensalada, hacer tu rutina, dormirte temprano, cuando yo, o por lo menos yo que estoy haciéndolo por este tema de lo de la diabetes, pues yo no me quiero morir. Y cuando digo no me quiero morir es porque no es que quiero levantarme a hacer todos los días lo mismo, sino tengo ganas de tener otras cuantas noches de desvelo, de viajar, de malpasarme otras tantas, de estar en una fiesta. O sea, esas son las cosas a las que me daría mucha tristeza morirme, no a pagar la renta, trabajar de 8 a 8, o sea, eso no es vida. Entonces, sí, claro, vivir para qué, ¿no? Exacto, supongo que en este sentido se refiere precisamente que sin la música la vida no tendría sentido, en un tema simbólico de que la música es una abstracción entera de la comprensión tanto matemática, o sea, física, matemática y acústica de lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, es una mezcla bastante delicada y agradable entre matemáticas puras. Por cierto, quien quiera estudiar música no lo haga porque huye de las matemáticas. Hay un chingo de matemáticas ahí. Es otro lenguaje, pero matemático. O sea, sí. Pero a la vez también tiene este componente que nos asombra y nos hace cuestionarnos por qué cuando escuchamos ese fragmento, cuando escuchamos ese sonido, cuando escuchamos esa conjunción de elementos rítmicos, melódicos y armónicos, nos entra esas profundas ganas de llorar, verga, soy una cosita chiquita en este universo, solo de escuchar lo que se logró con esa masa sonora. Entonces creo que en ese sentido se refiere precisamente a la vida tiene sentido cuando aspiras a algo más allá que la supervivencia, y aspiras a comprender un poco, o al menos preguntarte qué chingados es esto y qué va a pasar después. Entonces, el arte no sé si precisamente se esté desvirtuando o solo se está democratizando. De repente, a veces los académicos tendemos mucho a minimizar cualquier otra forma. O sea, puede que lo único que estamos experimentando es un cambio estético, un cambio de la estética, y nos neguemos a decir, bueno, es que ahora son 2 acordes. Bueno, son 2 acordes, ¿me explico? Antes, para armar la sinfonía, pues había que pensar desde la afinación de los instrumentos, su construcción, y un músico, o bueno, más bien un compositor, no era aquel que sabía presets de Ableton, o sea, le topaba mucha acústica. Y entonces, eso lo tomé personal, ¿eh? Y en ese caso, ahorita podrían decir a mí también, ¿no? Como, oye, qué músico tan chafa eres, porque le picas a la compu y lo hace mágicamente. Y pues la verdad yo soy de los que sostiene y que defiende el preset, como, oye, pues es que yo pagué por este programa para que tenga un preset, pues lo voy a usar, me explico, es como dinero que voy a perder 4 horas para lograr lo que logro con este botón. Al contrario, quiero... Sí, no,
carga y Sí, no, dime. dedicarme a crear. Sí, totalmente, ¿no? Y también creo que esta idea que lo absurda, ¿no? De como simplemente criticar, por ejemplo, la música actual, ¿no? De que, no, pues es que no es como la de antes, o, de hecho, ahorita en los comentarios, te lo voy a leer, que acaban de poner, hay que considerar que la noción del arte también está sujeta a la cosmovisión de cada época. El arte de hoy es reflejo de nuestra actualidad, liquidez e imperio del efímero. Uh-huh. Y muchas gracias por el comentario, creo que es muy cierto, ¿no? También la música parte, creo que del contexto, ¿no? Claramente, pues no sé, si te vas a cualquier música clásica europea o occidental, pues sí tienen, claramente, pues sí hay como, ¿cómo llamarlo? Una mayor complejidad en cuanto a lo mejor fugas o melodías, ¿no? La manera de escribirlo. Pero también es innegable que en la música actualmente, pues por ejemplo, hoy en día, pues tenemos música tímbricamente es muy superior, ¿no? O sea, el sintetizador nos dio el poder de crear una música mucho más rica tímbricamente que antes nunca hubiera existido. O, o los mismos ritmos africanos o, por ejemplo, latinos, como del reggaetón. Pues mira, yo no soy como fiel súper admirador del reggaetón, sí me gusta, y he de admitir que lo interesante, por ejemplo, es que juegan mucho con el ritmo, ¿no? O sea, el ritmo es parte muy importante, y una misma canción a veces suele romper hasta 4 veces en un diferente ritmo en la misma canción, ¿no? Uh-huh. Cosa que antes, pues, no se hacía, ¿no? O sea, no, digo, en la actualidad de por sí no se hace, nadie sale del 4/4, y en la Europa clásica, pues menos, o sea, el ritmo era realmente lo de menos, ¿no? O sea, no tenían esta comprensión rítmica como lo han tenido otras culturas africanas o americanas. Uh-huh. Entonces, pues sí creo que tendremos que ver el contexto. O sea, como que no es válido decir, no, pues la música de hoy es una mierda y ya, ¿no? O sea, claro. ¿Qué está chida de ella, no? O sea, ¿qué es lo diferente de ella o por qué es diferente, no? Claro. Y también mencionar justamente que tiene que ver con el contexto, no solamente el concepto del arte, ya, o sea, no me atrevo a hablar de todos los artes porque soy totalmente un pendejo en muchas corrientes. Sí, yo no sabría nada de escultura, por ejemplo. Ajá, por particularmente de la música, hay una pequeña publicación, así es un librito que pareciera como el librito vaquero, así chiquito, casi le falta que le cómic, pero es de un compositor que se llama Aaron Copland y se llama Cómo escuchar la música. Como de este tamaño, por ahí lo deben tener. Pero él menciona justamente que la música tiene varias funciones sociales. Y en esas funciones sociales él habla como de capas, como si fuera una especie de pirámide, de este tipo de pirámides de las necesidades básicas, me parece que es de Maslow, de esta pirámide de pues primero necesito comer, dormir y demás, y luego ya pensar y aspirar a lo sublime, ¿no? Pero él también dice que justamente la música tiene varias componentes. Uno de ellos tiene que ver con la función sensorial, es decir, la música por sí misma como vibración del aire y del medio alrededor nuestro, es decir, una vibración a través de un medio elástico que se propaga longitudinalmente. Sí, este empuje de partículas por el aire. Caricia, es necesaria y cumple ya por sí una función. Él menciona que está vinculada justamente a los rituales y a lo social. Y es que decir, no, pues es que la fuga y esta complejidad armónica y rítmica del jazz y del jazz fusión y del progresivo y de la música y de glitch y demás, esa es solamente una de las funciones, pero cuando yo estoy en una peda, o sea, cuando yo estoy charlando con personas, yo no tengo la capacidad de atender todo eso mientras estoy viendo a una persona por la cual me siento muy atraído, ¿no? O atraída. En realidad es como un componente, solamente como una especie de lubricante social que él lo menciona en este libro. Dice, este tipo de función de la música no se nota hasta que quitas la música. Es decir, nadie sabe que hay música en la fiesta hasta que quitas la música. Un pendejo desconecta el cable y todos sienten ese me falta algo, o sea, no le estaba poniendo atención, no sabía qué rola estaba sonando, pero sí estaba haciéndonos algo, nos estaba ayudando como a sentirnos menos desnudos, ¿no? Como más cobijados, y esa es solo una función, y en esa función
caben todos los géneros de música bailable, ¿no? Entonces podemos a lo mejor cuestionarnos qué tan complejo puede ser el reggaetón, pero pues tiene esa función, o sea, una disco, un antro sin reggaetón no jala, o sea, la gente no se atreve a platicar, no se atrevería a repegarse el uno al otro, y eso nos ayuda. Después sí, totalmente, ¿no? Como que, por ejemplo, la música del antro, siento que te da este encierro personal, ¿no? O sea, tú estás hablando con alguien, bailando o ligando, y la música, al final, ya quieras o no, tú puedes hablar de algo, y como hay puro estruendo, pues sabes que alrededor nadie te está escuchando, ¿no? Crea esta barrera en el cual creas burbujas de personas, ¿no? Y en el momento en que la quitas, se empiezan a filtrar estas conversaciones. Claro, es como una especie de intimidad, una especie de noise cancelling, de burbuja de... Sí. ¿no? Sí, esta es como una primera función, y la verdad es que dentro de esa función se encuentra el trance. O sea, la música que te hace llegar a un estado de trance suele ser no música muy compleja, sino música muy repetitiva. Suele ser patrones repetitivos. Exactamente. Entonces, esa es como un primer función de la que él habla, Samuel Adler. La segunda función de la que él habla es esta función emocional, que él dice, para aspirar a esta función, a que logremos esto con la música suele no funcionar si no está acompañada de algo, es decir, de literatura con una forma de canción, de baile en el ballet o en una danza, en el teatro, en el cine. O en el cine, es decir, nos ayuda ahora a aspirar a una emoción, a golpearnos con una emoción, pero por sí sola puede que no toda la música lo logra. Esta noción que solemos tener como la tonalidad mayor es feliz, la tonalidad menor es triste, es medianamente cierto, ¿no? Porque pues, hay piezas como Get Lucky, que es en menor, ¿no? Dory tiene un por ahí de Dory. O las cumbias, ¿no? Las cumbias se tocan en menores, pero debido a la velocidad te hacen sentirte feliz. Exacto, también tiene que ver la velocidad y el contexto un poco de la letra, lo que está diciendo, pero por la dinámica. Si quitas todo, no todas las personas van a sentir las mismas cosas. No es, aunque nos gusta decir que la música es un lenguaje se considera como tal cuando logra un significado en el hablante, o sea, a través de un significante, la propia palabra logra una idea, no siempre la misma, aunque también en los lenguajes hay errores, ¿no? O sea, si yo digo cajeta, nos están oyendo... Sí, no es lo mismo aquí que en Argentina. Otra cosa que no tiene que ver con la cajeta de acá, como los del norte panocha, no pensamos en lo mismo ese vato y yo, ¿no? Pero en la música es súper impreciso, o sea, yo no puedo decir manzana musicalmente, o no puedo decir pásame esta silla musicalmente. A lo mejor por medio del contexto y porque viste mucho El Coyote y El Correcaminos, si entiendes que algo se cae, pero realmente puede que alguien piense en otra cosa, en una ola, o piense en una abeja, yo qué sé. Pero él dice que cuando se une junto a la literatura, a la danza, al teatro o incluso a los recuerdos personales, entonces podemos empezar a aspirar a sentir una emoción, como a que nos haga llorar, a que nos alegre, etc. Y solo la última, como la cúspide o la puntita a la que se puede aspirar, él dice que tiene que ver con la función intelectual, a la cual solo se puede aspirar si sabes de música. Y si sabes de música es como muy ambiguo, o sea, puedes saber mucho de armonía o puedes no saber un carajo de armonía, pero si sabes de producción musical o si sabes de síntesis, es a lo que tú aspiras cuando escuchas una rola. La mayoría de la gente escuchará la rola y tú escuchas, aquí hubo síntesis granular, esta cosa la hicieron con tal instrumento. Ajá, sí, tiene una oscilación de triángulo, etcétera, ¿no? Etcétera, o sea, tú ya empiezas como a aspirar a eso porque es como un chef probando comida, o sea, cualquier persona puede sentir muy rico, pero él empieza ya a desmenuzar los ingredientes y decir, aquí percibo un poco de orégano y demás, ¿no? O sea, ya tienes como esa habilidad y creer que la música, que la música solo sirve para aspirar a eso, es meramente reducir a menos de la mitad de los usos que le damos a la música. Él dice, aunque parezca la más básica esto de entrar en trance y en la fiesta, en realidad es la que más usamos. O sea, mucha gente que dice que le encanta oír música y de verdad oye
música en el coche, en sus audífonos, en el gimnasio, mientras trabaja y demás, no le está poniendo atención, necesita de esa compañía, de ese cobijo que te hace sentir como que no estás solo, que hay un poco de ruido, que está algo alrededor tuyo, pero no es que él está aspirando a música compleja, solamente, aunque fuera muy compleja, en el fondo, ¿no? Justo también platicaba la otra vez con unos... en acústica estábamos hablando de amortiguar, ¿no? Y del origen de la palabra, de la etimología de amortiguar, que significa morir, ¿no? Viene de matar, ¿no? Hacer que se muera. No supe darle el contexto de dónde escuché yo, más bien de dónde leí yo esto, pero la idea que la humanidad ha tenido de la muerte en general, o sea, los comunes denominadores de lo que creemos que es morir, porque yo soy pues fervientemente ateo, entonces no le creo nada a nadie, porque pues no he visto nada. Siempre me han dicho, y si se te apareciera un fantasma, güey, yo saltaría del gusto, porque me responderían una de mis preguntas, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa después? Entonces, yo moriría de gusto, o sea, aunque lo viera, yo diría, güey, puedo tal vez extender una garantía de vida de unos cuantos siglos más por ahí fantasmagóricos, pero para mí la respuesta es más triste, ¿no? Es la nada. Y la nada siempre está vinculado a la carencia de luz, es decir, la oscuridad, el silencio, la falta de movimiento y la falta de sensación. Es decir, cuando imaginamos qué será morir, pensamos en esas cosas. Y justo decía que no recuerdo en dónde leí esta cosa, que este trance y este ritual antiquísimo de juntarnos en una cueva a bailar, o sea, un antro por sí mismo, es un acto de rebelión justo en el momento de mayor oscuridad, mayor quietud, mayor silencio, para juntarnos a movernos, a hacer ver un chingo de luces y sentir todo lo que podamos sentir, como es una especie de rebeldía de decir no nos vamos a morir, ¿no? Y por eso siempre elegimos esa hora, ¿no? Sí, podría interpretarse como hasta una celebración de la vida, ¿no? Como un hoy no. O sea, sé que va a morir, pero hoy no. Pero hoy no, exactamente. Entonces, por lo mismo, a veces cuando buscamos solamente lo sublime en esto del arte y queremos como quitar todas las demás músicas, olvidamos que sí, quizás, no sé dónde está la definición particular de si es una obra de arte o no el sasasá, si es una obra de arte o no el acerje. Justo esa pregunta es algo que me vuela la cabeza, porque siempre que la preguntas todos tienen una idea muy particularmente diferente de qué es, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien qué es un buen, por ejemplo, en música, qué es un buen artista, o sea, qué es un buen músico, la verdad es que la respuesta parece fácil, pero si te pones a pensarla es muy compleja, porque, pues, ¿qué tiene que ver con ser un buen artista? La virtuosidad, porque eso solo cerraría a que unos pocos músicos, como los seriales o los jazzistas progresivos, pues son los virtuosos, ¿no? Pero dejaríamos de fuera a todo un complejo numeroso de artistas que han tenido una repercusión muy grande en la historia musical, ¿no? Si nos vamos a que es únicamente la gente que sabe leer el lenguaje musical, pues dejarías de fuera a muchísimos músicos como Ray Charles, que nunca aprendieron realmente de teoría, todo fue de oído o naturalmente. Y a pesar de esto, no puedes negar su genialidad musical, ¿no? Claro. O, por ejemplo, es una crítica la que le hacían mucho a Ringo Starr, ¿no? Independientemente de que son fan de los Beatles o no, una crítica que le hacen a Ringo Starr, o le hacían mucho, es que su batería es muy sencilla. O sea, la gente dice, ay, aprendes tocando con Ringo Starr, ¿no? Es como muy básico. Claro. Pero la gente no entiende que la complejidad de Ringo Starr está en lo básico, porque Ringo Starr lo que hace con los Beatles es perfecto, porque va a la función con la canción. O sea, es tan buen músico que él sabe que él no necesita destacar, necesita hacer lo que la canción te pide, lo que la canción requiera, ¿no? Exacto. Y si le agregas, de hecho, pues ritmos mucho más complejos, pues pierde totalmente sentido, porque no era lo que pedía la canción, ¿no? Entonces, aquí puedes formular muchísimas preguntas, creo que sin respuesta o nunca encontrar una respuesta clara, de qué hace un buen artista, ¿no? Porque a la hora de querer definir o enfrascar a un buen artista, quitas a todos estos demás que aparentemente son buenos artistas, ¿no? O sea, la idea, ¿no? De que un vocalista, no, pues que un vocalista canta bien. Y a mí lo que he hecho, por eso
me cagan todos estos programas como de La Voz o todo esto, pues porque sí, entiendo, o sea, está esta teoría vocal en la que un coach de vocal normalmente sí podría medir estas técnicas y decir que son buenos o no, pero dejaría de fuera a muchísimos vocalistas que han sido parte de la historia que en teoría no tienen buena técnica o no cantan bien. O sea, lo que es el caso de Bob Dylan o el vocalista de los Sex Pistols, pues cualquier coach vocal te diría, güey, son horribles, son pésimos, pero es innegable el legado musical que dejaron. Por ejemplo, Bob Dylan, les guste o no, tiene un legado musical impresionante en la historia de la música occidental moderna. Y entonces, ¿por qué dejaríamos de fuera a Bob Dylan y no a un güey que pues canta con las técnicas correctas en un show de American Got Talent, ¿no? Claro. Sí, y además también estos shows te da, como refuerzan esto que platicábamos de la idea de las vidas que valen la pena. Y pues, la verdad es que esas vidas que valen la pena son muy pocas. Es muy interesante porque pasan un fenómeno común en los roles de opresión, o sea, a nivel general, es decir, siempre hay un par de tiranos por miles de oprimidos, ¿no? Es decir, el mundo en teoría, en términos de estadística, por lo menos poblacional, son mitad hombres, mitad mujeres, si nos vamos al reduccionismo binario de cisgénero y demás, pero eso quiere decir que hay una fuerza suficiente como para que no hubiera un oprimido. Sin embargo, aunque sean menos los opresores, son mucho más los oprimidos porque lo permiten. Y en ese sentido también las historias de éxito terminan por venderse más que las historias comunes. Es decir, todas las personas podemos observar en todos nuestros amigos qué han logrado y podríamos medirnos y decir, pues estoy normal, me explico, o sea, no tengo todavía una mansión, no tengo todavía millones en el banco, igual que casi todos los que conozco, pero vivimos como con esta opresión de historia, de éxito que se nos vende, y estos programas de voz y demás, pues refuerzan esa idea como para que tu música valga la pena es porque tienes así un éxito rotundo, que también nos hace pensar un poco en pues esa idea del éxito viene de quien ganó la batalla, quien oprimió al mundo entero. No, porque aparte, exactamente lo que te iba a decir, ¿por qué tú tienes esta idea de que eso es éxito, no? O sea, normalmente es un pensamiento a priori, o sea, la gente agarra y siempre tiene esta idea de que, pues, es que yo quiero una mansión, y es que yo quiero 10 coches, y cuando les preguntas, güey, ¿por qué chingados quieres 10 coches, güey, no? O sea, ¿realmente quieres esos 10 coches? ¿Realmente quieres esa mansión? ¿O toda la vida te han puesto estas metas, este resultado, que ese es el resultado del éxito, ¿no? O sea, porque te puedo asegurar que la gran mayoría, si se pone a pensarlo seriamente o profundiza en el tema, pues se va a dar cuenta que no es realmente lo que quieren, ni siquiera saben por qué lo quieren. Justo acabo de leer un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, de un filósofo que se llama Byung Chan, y está muy chido porque en ese libro justo habla de cómo, de esto que hablabas, ¿no? Un poco de cómo nosotros nos hemos convertido en el propio esclavo y en el propio maestro de nuestras vidas, en el cual siempre estamos buscando satisfacer, más bien, alcanzar estas metas, que además son metas inalcanzables en el sentido, pues por pura lógica de recursos, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser millonario, no se puede. Para que haya millonarios tienen que haber gente pobre, ¿no? Entonces ya de entrada, eso no es posible, ¿no? Pero bueno, suponiendo que dijeras, bueno, órale, sí, entonces la gente, por seguir estas imposiciones de meta que ni siquiera se han cuestionado, se llegan al burnout. El burnout es lo que él denomina el quemarse, ¿no? O sea, tú mismo te quemas, tú mismo pierdes esta identidad que te hace humano al esclavizarte a ti mismo, a tus propias ideas de lo que tú quieres, pero en realidad tú ni siquiera las quieres y te sodomizas y como un esclavo te torturas a ti mismo sin darte cuenta que tú eres tu propio maestro. O sea, esa meta, esa fijación de que tienes que llegar a tal lugar y vas a morir en el proceso con tal de llegar ahí, tú sola la aplicaste. No sé cómo explicarlo bien porque el libro lo traigo muy reciente, es un poco complicado en el sentido de que el libro sí está escrito pues de manera muy filosófica, no sabría cómo llamarlo cómo lo escribió, pero lo recomiendo, está muy chido y justo habla de todo esto, ¿no? Sí, claro. Ahora que lo mencionas, pues también esto nos hace, o sea, el origen de todo esto es porque
ese tipo de filosofía de arrebatar y de perseguir y de ponerse musculoso y de oprimir y de ser el bully, pues evidentemente va a siempre exterminar cualquier otro tipo de filosofía más zen y tranquila y buena onda y hippie, ¿me explico? O sea, para lo simple, pues los romanos se chingaron a los griegos pues porque los romanos tenían una cultura bélica muchísimo más importante que vino a darles en la madre, ¿me explico? Entonces, entre todas esas cosas pasa una especie de selección natural, diría Darwin, entre, pues, tiene más lógica que se queden ese tipo de ideas consumistas que el otro tipo de ideas o filosofías muy comunes en Occidente. Se suele decir precisamente que Occidente y Oriente plantean el mismo problema, es decir, soy infeliz porque no tengo algo que quiero. Ese es el problema que se plantea tanto Occidente y Oriente, pero el mundo occidental dice, entonces trabaja, lucha, mejórate, persevera hasta que alcances. El mundo oriental, o sea, en Oriente, la idea Suet, se te dejó de escuchar. Oye, no te escuchas, Suet, no sé si soy yo, ¿tú me escuchas? No te escucho. No te escucho. Bueno, chicos, ahorita va a regresar nuestro invitado. Tuvimos un problema con su audio. Pero pues gracias a los que están conectados. Al final vamos a ver sus comentarios. Aquí están, vamos a recibirlo otra vez. Hola, hola, ¿me escuchas ahora? Ya te escucho, Suet. ¿Te entró una llamada o qué? Sí, pero no se veía nada en pantalla, solamente... Sí, no te escuchaba por alguna razón. Ya me escuchas, ¿no? Ya, pero ahora me escuchas, ¿no? Sí, ya te escucho. ¿Tú me escuchas? Lo que no sé es hasta dónde se escuchó un poco. Te escuchó hasta la parte de que estabas diciendo que en Oriente y Occidente se dividen las cuestiones de deseo, pero buscan lo mismo. Y ya hasta ahí se te empezó a cortar. Sí, decía que la respuesta de Occidente siempre fue, pues, pelea para tener lo que quieres, porque el objeto de deseo, el no tener lo que deseas te hace infeliz, obtén lo que quieres para ser feliz. Mientras que en Oriente era el mismo planteamiento y decían, si eres infeliz por algo que quieres, pues deja de quererlo. Y ya, ¿no? Es más fácil, ¿no? Sí, de hecho, creo que Hume decía eso, que prácticamente es como un filósofo de Occidente, pero era igual a Buda. Decía eso, ¿no? Que el problema del humano es que siempre sufre porque siempre desea. Y en el deseo siempre hay sufrimiento, porque una vez que tú llegas a cumplir tu deseo, si es que lo logras, vas a tener un nuevo deseo. Y si no lo logras, pues siempre vas a querer alcanzar ese deseo. Entonces nunca lo estás disfrutando porque siempre estás sufriendo, buscando realizar o tener este deseo, ¿no? Y como dices, ¿no? Justo de esta parte, para no sufrir hay que no desear. Pero es algo que la gente a veces ha confundido, porque la gente ahora desea no desear. Y hace la diferencia del mundo, porque todas estas películas nuevas, así un poco, o esta onda luego medio hippie, que a mí no me encanta, porque siento que es como toman a Buda o al psicoanálisis y lo trastornan en como un pedo meritocrático, pero hacen esto, ¿no? Como de, pues es que sí, desea no desear haciendo esto, ¿no? O mientras yo gano dinero de mis videos que te estoy dando, diciéndote qué desear, ¿no?
y creo que es muy diferente el no desear al desear no desear. Entonces, está curioso que lo hayas mencionado. Sí, y tomando esto como, retomando el tema de la música, creo que también tiene que ver justo con ello, como artistas también vas a vivir en la eterna frustración deseando tener el éxito de otras personas, cuando en realidad podrías no desear eso, o podrías observar qué es lo que tienes, que sería tener una postura mucho más escéptica en el sentido de tratar de buscar la ataraxia o el punto muerto, el punto medio, de observar las cosas tal cual son, qué es lo que tienes, qué es lo que logras, no qué es lo que desearías lograr, sino qué es lo que se logra, y observar como desde esta perspectiva quizás las cosas, ¿no? Y sí veo que en realidad, justo que mencionabas esto de Ringo, algo que hace un buen artista, pues tiene que ver con, si nos vamos así, ser muy estrictos con la etimología de la palabra arte, que viene de artis y que viene technia, y technia es manera de hacer algo, pues tiene que ver con que tengas ese dominio técnico de una manera de hacer algo para lograr eso que querías hacer. Entonces, a mí me parece que los DJs, por ejemplo, esta discusión que ahora tenemos sobre los reggaetoneros, en alguna vez fue con los DJs, y en alguna vez fue de los rockeros, y en alguna vez fue, o sea, siempre hay nuevo güey que me parece muy fácil lo que haces, carnal, y no me parece tan chido porque no estudiaste como yo. Entonces siempre estamos como en ese eterno cuestionarnos, pero es un poco como enojarnos como corredores de 100 metros planos porque hay ciclistas que van más rápido, y es como, güey, no tienen ni peras y manzanas, claro, ni van, como para qué la comparación. Tiene que ver con eso, o sea, claro que hay grandes DJs si logran precisamente lo que debería de lograr la función de un DJ, que es que tengas esa noche, la noche de tu pinche vida, y obviamente si lo logras, puedes decir, este güey lo logra, ¿no? En mi perspectiva muy Avelina Lesperiana, ¿no? O sea, como sé que es cuestionable y que me espera un tortazo, un pastel en la cara en algún día, pero pues tiene que ver con que no te salga de chiripa, pues, es decir, que lo puedes lograr porque quisiste lograrlo, es decir, como DJ los voy a aprender en este maldito momento y van a sentir que se cae el mundo encima de ustedes y que lo logras, ¿no? No, a veces sí, a veces no, siento que es ahí donde vas dominando este arte. Lo que sí es que el arte, a diferencia de otras ciencias, tú no puedes decir, pues hay un médico que haga unas 3 operaciones y ya como en la cuarta que le salga, ¿me explico? No, la verdad es que en el arte no matamos a nadie y nos la pasamos a cada rato intentando y con los años vas logrando un cierto dominio, pero pues te la pasaste haciendo cosas culeras. Eso también hay que entenderlo, o sea, si son artistas, hay cosas culeras. Yo suelo decir que es como como el papel de baño. El papel de baño siempre vas a cagarla en los primeros, o sea, vas a tirar la primera parte, le tienes que quitar, la quieres arrancar con cuidado, se hace como el mazapán, se rompe, entonces le quitas un pedazo, lo quitas, y eso no se usó, pero puedes estar guardando toda la vida el rollo de papel, esperando que a lo mejor un día no pase eso. Y no, o sea, entre más rápido lo hagas, o sea, entre más rápido le cortes esa primera parte al papel, lo demás va a ser útil. Entonces, como artistas saca las malditas rolas, o sea, por el amor de Dios, sobre todo ahora, Spotify, saca las malditas rolas, si no nunca va a empezar esa parte del papel de baño, ¿no? Entonces, no matamos todavía a nadie. Sí, sería cuestionable, yo sí creo que hay un cierto componente de responsabilidad social sobre lo que decimos y sobre las posturas que tenemos, y que no es válido decir esto de, no, pues el arte es apolítico. No, o sea, siempre hay una postura, hasta decir no tengo una postura es una postura. Si quieres ser de postura neutra, ya esa es una postura, me explico, el ponerte en postura neutra en medio de una situación crítica socialmente, pues ya te pone un poquito más del lado del opresor de lo que tú piensas, pero ya es una postura y siempre, como no hay manera de no tenerlo, por lo menos a mí me pasa este dilema de yo no quiero tener religión, yo soy ateo, y resulta que esa es como, en religiones está en el menú ateo, ¿sabes? Como puta madre, ahí está la chingadera, ¿no? Todo está clasificado. Entonces, no quiero tener ninguna preferencia sexual. Pues también está asexual ahí, que es como una preferencia. Entonces, puta madre, ¿no? O sea, como
no hay manera de escaparte, y creo que sí vale o sea, sí es una situación de poder, citando, ya que estamos citando pura, o sea, nos dimos mamadorcísimos hablando de cada uno de estos autores, pero tenemos a uno más fácil, que es el tío Ben de Spider-Man, y pues un gran poder viene con una gran responsabilidad, y pues te la pelas. Ser artista tiene un gran impacto social, y lo que dices no solo entra en el consciente de las personas, sino en el inconsciente. La idea que nosotros tenemos del amor o de la fidelidad o de tener éxito o no en la vida está escrita o descrita en las películas, en los poemas, en las obras de teatro y en las canciones. Es ahí donde tú te mides, es ahí donde tú dices, yo logré lo que decía el amor eterno de Juan Gabriel, y no me importa más despedazar por esta persona, pues porque creí que eso era lo correcto, ¿no? Entonces, también creo que sí es una gran responsabilidad, porque te metes sin tocar la puerta, te metes como por la ventana a la conciencia de las personas, y les implantas ideas de lo que es el amor, de lo que es la amistad, de lo que es, ¿sabes? O sea, justo estaba otra vez en una peda, estaba oyendo esta canción de Don Omar y Romeo Santos de Salí con tu mujer. ¿Cómo odio a Romeo Santos, güey? Ajá. Ese sí es música de mierda. Y tiene unas letras que dices, ay, güey, ¿qué está pasando? Pero pues lo mismo pasa en muchas, ¿no? En trova, ahí dices, hoy ten miedo de mí, qué chingados está pasando con esa rola, por qué existe, ¿no? ¿Qué le pasó? A mí me encanta esa rola, no lo voy a negar, a mí hasta la fecha me gusta, siempre me encantó. Pero sí, o sea, un día de la nada me acuerdo que me puse a leer la letra y dije, güey, ¿qué pedo? Nunca la había procesado, solo la cantaba y ya. Pero estaba oyendo esta rola, y entonces pues estos dos tipos, que estoy saliendo con una mujer casada y el otro le dice, date, el amor es único, puedes lograr lo que yo tengo con mi mujer, y luego ya le dice, no, pues es que la casada es tu mujer, y entonces dice, que te perdone Dios, ¿no? Yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Y entonces es como interesante, como la escucho, y a veces me parece muy raro oír las cosas, sobre todo porque ahorita estoy en una relación poliamorosa. Entonces de repente es como, pues ¿cuál es el pedo? ¿Por qué no andan los tres? O sea, güey, es tu mejor amigo, güey, te cae poca madre, güey, te caen poca madre, solo anden los tres, ya se acabó el pedo, ¿me explico? Y no hay bronca. Pero esta idea justamente de que solo podría ser de determinada configuración, a las personas no les entra otra configuración, o no podrían pensar en otra, porque no hay una canción que diga otra. Es que, bueno, sí, justamente creo que ahí entra como el poder normalizador, ¿no? O sea, esta idea de la que hablaba Foucault, que es como, pues tendemos, más bien, como sociedad, seleccionamos qué cosas son las normales, qué cosas son las preestablecidas, y todo lo que se salga de este encasillamiento, pues es anormal, ¿no? O sea, Foucault sale con esta teoría pues, porque él era homosexual y sufrió un chingo por esto, y él planteaba esto, ¿no? Siempre nos hemos dicho como esta idea de que, este vato sí, se hizo gay, güey, se transformó a gay, güey, se hizo homosexual, se hizo tal, y es como, ¿por qué este planteamiento de se transformó o se hizo? Porque esto implica que pasó de ser normal, de ser heterosexual, a ser homosexual, más nunca per se fue homosexual de primera instancia, ¿no? Entonces, esta es porque normalizamos la idea de que, pues, lo normal, la normativa es heterosexual, y todo lo que está afuera es una transformación de lo que está en la normalidad, ¿no? Ay, suerte, me cortas. ¿Ya me escuchas ahí? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ya te escucho. Oh, se volvió a cortar. No sé si es mi internet o el tuyo. ¿Me escuchas para mí? Yo te escucho. Ya. ¿Qué te decía? Pues sí, ¿no? Esta idea de la normalización, ¿no? El poder normativo. Entonces, pues si lo vemos de esta manera, creo que la cultura, por ejemplo, la música, pues aplica igual, ¿no? O sea, es como un loop que se retroalimenta. O sea,
la cultura, el arte, la música, etcétera, forma la sociedad y la sociedad forma la cultura. Entonces, es un loop que se retroalimenta, ¿no? O sea, algo con lo que últimamente a mí me apasiona mucho, estoy leyendo, es el materialismo histórico, y habla de esto, ¿no? Que lo material, toda la sociedad, la compone, pues, todas sus instituciones, todo lo que esta sociedad lo forman, las cosas tanto físicas como de poder social, ¿no? Entonces, creo que también parte un poco de esto, ¿no? O sea, ¿por qué estas canciones siempre nos están hablando de relaciones heterosexuales, de poner el cuerno, de que poder o éxito es igual a tener una yepeta, a tener muchísimo dinero, a estar tirado en la playa con 4 morras? O sea, todos estos preestablecimientos, pues, los forma un bucle la sociedad está formando estas ideas que no son de ellos, o sea, ellos simplemente están siguiendo este patrón ya creado, ¿no? Entonces, pues sí, me parece muy interesante cómo ni siquiera nos damos cuenta de que lo que pensamos, estamos, al final entra esta responsabilidad de artista, ¿no? De que este artista va y plantea estas ideas, y a la vez estas ideas permuten a la sociedad, que a la vez va a crear nuevos artistas que siguen repercutiendo esta forma de ver la sociedad. Claro. No sé si le di muchas vueltas, pero... No, totalmente. Yo soy, y tal vez lo recuerdas, lo meto siempre, por lo menos en una clase, cuando me toca dar clases de teoría musical, hablar de esta concepción del amor y cómo se ha transformado, así como... Yo te la cuestionaba muchísimo, me acuerdo perfecto de esa clase. Y esa clase sí fue de las primeras veces que di esa clase me dio mucha pena, porque era algo que yo creía muy personal, como estarles hablando de mis creencias religiosas en medio de la clase. Pero era este cuestionamiento al amor romántico, no porque está mal la ternura, ¿no? La ternura es fabulosa, es genial. No, pero el romance mata el amor. Ajá, esta serie de condicionamientos que esperamos del amor. Justo tenemos este miedo, por ejemplo, a decirle a alguien te amo, ¿no? O sea, estás en una cita en Tinder, te cayó muy bien, y en las 2, 3 citas, si dices un te amo, güey, es como, ¿qué pedo? ¿Me explico? Sí le puedes decir te odio y no te va a cuestionar, no te va a decir es muy pronto. Sí le puedes decir, güey, la neta me cagas la madre, vete a la verga. Te va a decir, espérate, ¿no? O sea, seguro, porque el te amo parece que más que hablar de una sensación, un sentimiento que tenemos por otra persona, es una cláusula testamentaria, es un contrato social que dice, estoy metiendo un montón de cosas con ese te amo, ¿no? O sea, el te amo va a ser para toda la vida, te voy a apoyar por siempre, voy a ser incondicional, y un montón de cosas que le ponemos al hecho de amar, cuando no se lo ponemos a ninguna otra emoción. En realidad, ninguna emoción, si tú lo piensas, tienes el deber de demostrarla. O sea, si yo digo tengo miedo, yo no tengo que demostrarle a todo el mundo que tengo miedo. Y además el amor, en teoría, cuando lo romantizan, es esta falsa espera de que el amor es igual o involucra sacrificio, ¿no? Para yo amar, sacrifico mi ser, sacrifico esto para poder verte, sacrifico, cuando todo lo contrario, ¿no? Había leído hace poco que hablaba del amor y hablaba de esto, ¿no? Que lo consideraban los griegos lo que debía ser una actividad, ¿no? Una actividad que se ejerce todos los días para perfeccionarse, pero no es pues esta idea, ¿no? De que yo tengo que sacrificar ciertas cosas para poder amar, ¿no? O sea, creo que ahí es donde, no sé, también tengo esta idea. Yo antes me oponía, me acuerdo que yo siempre, cuando tú me contabas esta teoría, yo estaba súper opuesto. Y me puse a leer y analizarlo, y al final llegué a la conclusión de que creo que sí, ¿no? Al final, por ejemplo, la música, siempre escuchas estas, no, si te vas me voy a morir, y estas cosas que parecen románticas, pero al final solo es como una dependencia emocional, como de, ¿por qué dependerías de esta persona? ¿Por qué te quieres morir si no es esta persona? ¿Por qué tienes que sacrificar esto para estar con esta persona? Esto no es realmente amor, ¿no? Claro, porque... es muy pues romántico, es muy bonito, es muy bello vender como obra de teatro, y Romeo y Julieta se amaron hasta el último momento y se sacrificaron hasta la vida por el gran amor que se tenían, y todos volvemos a esta historia de éxito, de vida, o sea, ¿qué vida vale la pena? Y hay gente que dice, no, una vida no vale la pena sin amor.
yo digo que vale bastante la pena, ¿no? Con un poco de dinero y bastantes viajes y pasarla chingón contigo mismo, a mí me parecería una vida estupenda. Pero si dicen, no encontraste nunca el amor de tu vida, uy, qué desgracia, qué triste vida viviste, me parece también como absurdo, además de que seguramente amaste a muchas personas y te amaron, o sea, desde tus amigos, desde tu familia, desde, no sé, tu perro, tu mascota, o sea, hay como muchas formas de amor, ¿no? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Y es que algo que te quería preguntar antes de desviarnos, que habías dicho de la responsabilidad del artista, ¿no? De cómo, pues al final sí permea ideas o emociones en la sociedad, ¿no? O sea, aquí lo que yo te haría la pregunta es como, bueno, dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué opinas con todos estos artistas, por ejemplo, lo que acaba de pasar, ¿no? Las reformas tributarias de Colombia, con muchos artistas, como lo fue, creo que Shakira y Juanes y otros, decidieron no dar ninguna opinión al respecto, ni decir nada, ni ponerse un bando. Algunos de ellos, la mayoría ya hasta el final, cuando se ejerció una presión social hacia ellos, ¿no? Pero, ¿qué opinas al respecto? Porque por un lado, como que digo, es que estaría como culero agarrar y decir, no, pues, ¿por qué no dan una opinión? Pero por otro lado, son artistas de ese país que, como tú dices, quieran ellos o no, ya tienen un poder de influencia, ¿no? Y están decidiendo no ejercerlo. Entonces, no sé, se me hace un tema complicado en ese sentido. Sí, claro. En particular, tengo entendido que Maluma tuvo todo un revuelo porque en uno de los tweets literalmente decía como ya podemos dejar de preocuparnos de cosas que siempre pasan en el país y ponerle atención a mi nuevo video. Sí. Entonces, ahí sí como o sea, digo, sí, suelen decir, si no tienes algo bueno que decir, mejor no decir nada, ¿no? Entonces, creo yo que en efecto vale la pena, a lo mejor, pensar qué es lo que vas a decir y esos minutos de silencio obviamente se suelen cobrar caro en un término cuando eres una figura diplomática, que en realidad es interesante, pero los artistas suelen envolverse en eso, son como una especie de embajador implícito, no oficial, que habla por el país o representa al país afuera de él y que su discurso es muy importante para la gente, para su propio pueblo. Entonces, creo que es una cosa difícil de cargar, yo no sé qué haría, de repente a mí me da mucho la verdad, mucho por el tema de volverme famoso, porque pues a mí me gusta decir pendejadas y a veces la cago, ¿no? Y a veces, no sé, a lo mejor un día choco y no quisiera que, Sweat Lady o Lord chocó, es como, pues choqué como cualquier persona, ¿no? O sea, a veces, pues no ves el poste y lo chocas, ¿no? Pero sí, si no, es como la figura, los errores son dobles. Y creo que hay un problema muy grande, ¿no? Como la sociedad, es que vamos a sonar todo este podcast bien mamadores, ¿no? Pero como estás leyendo, ¿no? También es lo que dice Foucault, ¿no? En Sociedad Vigilar y Castigar, nosotros mismos somos nuestra propia policía, ¿no? Y esto está sucediendo creo que mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, tú haces algo mal y si eres famoso, chale, güey, es que ya te la pelaste, ¿no? Y digo, claro, sin defender a muchos de ellos que sí han hecho pendejadas muy grandes, vamos a ponerlo en términos normales, ¿no? Imagínate que eres un famoso, te resbalas, te hace viral tu video y eres el hazmerreír, ¿no? Poniendo un ejemplo muy inocente, por así llamarlo. Pues, güey, todos somos al final humanos, ¿no? O sea, por más que ellos sean famosos, van a hacer y decir pendejadas, ¿no? O sea, decir cosas equivocadas, equivocarse, es normal. Entonces, sí entiendo que debe haber una presión ahí grande sobre estos artistas, ¿no? Que además al final solo plantean enseñarte sus obras artísticas, no plantean enseñarte a pensar, llevar una manera de vivir, pero la gente tiende a quererlos poner en pedestales de dime a quién apoyar políticamente, dime qué creer, dime qué tal. Cuando, güey, a lo mejor el vato es como de, güey, yo no sé un carajo de esto, ¿no? Yo toco la guitarra y mi perra vida leo de política, güey, o sea, y es más, sería hasta imprudente que él te diera una opinión, ¿no? Entonces... Claro. Sí, total, lo que dices también es totalmente cierto. Me recuerda un poco el tema de repente las filtraciones de nudes o de videos de escándalos sexuales,
volvemos a estos juegos de lo de reprobar la materia al principio, de jugar a aparentar, porque, o sea, todos cogemos, o bueno, cuando te está yendo bien en la vida y tienes ganas, lo más importante es que las dos personas que estén involucradas, tengan ganas, pues lo hacemos todos, me explico, así como todos vamos al baño. Entonces, de repente, en una escuela de acá de Guadalajara, había un caso muy particular, así muy, muy sencillito en el baño de hombres, donde yo entraba, y es que daba a una pequeña ventana de rejillas en donde claramente cualquier persona que pasara podía verte cagando, ¿no? Entonces yo siempre me planteaba, o sea, no me imagines como el pensador en el baño, pero sí decía, güey, cualquiera puede poner una cámara y va a haber un video de usted cagando, ¿no? Entonces me planteaba como, ¿qué voy a hacer, no? Y de verdad, o sea, me lo planteé como, ¿qué pasa si esto pasa? Y decía, pues es que aquí no se viene a orar, o sea, si yo estuviera aquí comiendo, diría, güey, ¿qué haces comiendo en el baño? Pero estoy haciendo lo que se debe hacer en el lugar que se debe de hacer. Uh-huh. No entiendo cuál sería el escándalo, ¿no? Pero sí lo planteaba y decía, probablemente sí la gente diría como, ya viste qué risible, cuando literalmente verían el video en YouTube o en Facebook mientras cagan, lo más probable es que se reirían de alguien que está haciendo lo que ellos están haciendo, pero no están en video, ¿me explico? Y entonces de repente sí entramos en estos juegos del señalamiento y como tú bien lo dices, como de este castigo, porque nos causa un placer ver al otro castigado y hablar del otro y de los errores que está haciendo. Y pues sí es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Totalmente. Dicho, ¿no? Es muy, muy sencillo. Entonces, por una parte, mencionando particularmente de los artistas de Colombia, yo no sé qué haría. O sea, yo no sé qué haría si yo tuviera tal fama como internacional y se me cuestionara que está pasando algo en mi país, que para colmo también esta figura del nacionalismo a veces me cuesta mucho trabajo porque es como, a ver, mío no es, o sea, no me dejan que sea, me explico, yo no puedo vivir donde quiera, resulta que tengo que pagarle el derecho de suelo, yo no puedo irme de él, o sea, dicen Tratado de Libre Comercio y la chingadera y la globalización, pues sí, güey, pero yo quiero en este momento irme a vivir a Francia y no me dejan, o sea, entonces, ¿por qué demonios ellos pueden venir a vender lo que quieran y yo no puedo irme a vivir a donde quiera, ¿no? O sea, podría elegir el mejor lugar que tenga el mejor ofrecimiento de retiro o el mejor país para diabéticos como yo y decir, güey, como si fuera Netflix, este servicio es el que quiero, ¿cuánto pago? Admítanme, yo quiero ser ciudadano de este lugar porque me conviene, ¿no? Yo le chingo y ya vi cuánto cuesta la membresía de este país y le entro, pero no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, de repente nos condiciona el lugar donde nacimos cuando no lo decidimos. Entonces, ni Juanes ni Shakira deciden dónde nacieron. Entonces, de repente, es esta obligación que también pasa con la familia, ¿no? Que de repente tú tienes que apoyar a la familia. O sea, no importa que tu padre es un violador, que estuvo abusando de ti, que fue un maldito, un desgraciado. Tú tienes que estar ahí hasta su jubilación y ser un gran hijo, ¿no? Y no es verdad, o sea, no creo que haya algo por encima de la dignidad de uno y pues, o sea, está chido, gracias, nací, así como que tú digas, uy, qué ganas tenía de nacer, pues no, porque nadie me preguntó, no, para ese entonces no tenía cómo responderles y pues, caso ya en particular, es más, yo ni salí, me sacaron, o sea, yo estaba ahí tranquilamente y dijeron, bueno, es tiempo y cesárea, sales, ¿me explico? Si me hubieran dicho más tiempo. Me hubieran dicho ni salgo. Pero pues es interesante cómo les exigimos justo a estas personas una respuesta. Lo que sí me parece es que esta gran poder con gran responsabilidad te obliga a cuidar tus palabras. Eso sí, definitivamente es cuidar tu mensaje, porque tu mensaje puede ser equivocado, puede estar muy mal, tipo Maluma. Creo que el silencio, aunque puede ser a veces de complicidad, este silencio patriarcal que tenemos los hombres al saber de un amigo que fue, por ejemplo, este supervisor de SAE que fue involucrado en exhibicionismo mala onda, oye, es para que todos los que sabemos dónde vive, digamos dónde vive, ¿me explico? O sea, el silencio nos volvería cómplices en ese sentido. Pero ya cuando es un silencio como para reflexionar qué vas a decir o decir es que no sé qué decir por ahora, me parece muy válido. Lo que sí es malo, considero, tiene que ver con decir algo equivocado, tipo Maluma de, oigan,
ya bájenle a su desmadre, mejor no quieren ver mi video, es como, bro, eso fue muy mala idea en muy mal momento, ¿no? Definitivamente. Sí, no, totalmente, es un tema complicado, pero como dices, creo que son cosas que se tienen que hablar, ¿no? Y sí, poniéndonos en el lado de los artistas, está complicado, ¿no? Tienes mucho poder, un poder que tú no pediste, un poder que se te asignó por las masas, pero al final vas a influir en él, quieras o no ese poder, ya está ejerciendo un poder sobre esta sociedad y pues tienes dos opciones, decir que no es tu culpa y seguir haciendo lo que quieras, o saber que tiene consecuencias y pues cuidarte, por así decirlo. No creo que haya una respuesta correcta, creo que solo es como está planteado la situación o el sistema en este sentido, ¿no? Claro. En fin. Pues no sé qué decirte, la verdad, creo que esta idea que estás teniendo para charlar me parece fabulosa. Qué mal que me perdí el primer capítulo, lo voy a buscar. No te preocupes, ojalá te guste. Y creo que también es otra de las cosas que a lo mejor, así como los artistas pueden estar diciendo, no, pues qué fácil, así hasta yo ya hacen música con sus botoncitos en el push. Lo mismo puede estar pensando quizás un comunicólogo diciendo, oye, pues qué fácil, ya hacen podcast y programas con una facilidad enorme con su teléfono y así, pero creo que democratiza y da la oportunidad de tener estos planteamientos en estas pequeñas burbujas sociales, y no desde la cultura de proveedor de cultura, que son estas grandes maquinarias televisivas y de comunicación. Creo que esto es un poco más parecido a tener la sobremesa con las tías, ¿no? Uh-huh. Pero en versión virtual, y que está muy chido porque es ahí donde realmente se exponen las ideas y cuestionan. Entonces está súper chido tu iniciativa, me gustó muchísimo. Muy bien, gracias, güey. Sí, pues justo, no sé, tengo un rato que soy súper fan de muchos podcasts, y podcasts que siento que genuinamente influyeron o cambiaron mi forma de pensar o vivir. Y por lo mismo, eso mismo me orilló a leer muchas otras cosas, no sé, involucrarme de cierta forma. Y pues ya, de hecho, o sea, mi cuenta de Instagram la transformé un poco en una cuenta de filosofía, de historia, de crítica, de pensamiento crítico, etcétera, con el fin de, no sé, yo tengo esta idea que, como ya sabemos, el mundo está jodido, ¿no? El mundo está jodido por muchas cosas, una de ellas principalmente el sistema. A veces suena como muy complicado querer cambiar el sistema, pero el sistema es un complejo que no existe, es un colectivo imaginario hecho por individuos, ¿no? Ahí es donde vemos grandes complejidades sistemáticas o de países. Al final solo son la toma de decisión de múltiples individuos cargados por una idea, ¿no? O sea, las ideas separan a la gente y estas toman decisiones, ¿no? Entonces, como que me agradó la idea de invitar a gente a platicar para que por lo menos intenten tal vez cambiar su forma de pensar o por lo menos cuestionarse, ¿no? O sea, mi punto de este canal es que al final de escuchar la gente se cuestione y diga, güey, nunca lo había pensado, ¿no? O ¿por qué no lo había visto de esta forma? Creo que la gente está muy distraída, hay demasiados focos de atención y es algo que también decía el güey que te decía de este libro. La gente está muy distraída haciendo multitasking, o sea, está su atención concentrada en muchas tonterías, por así llamarlas, que no acaban de concretar ni una y la otra, y cuando de repente hay uno que otro flashazo de, ay, creo que esto está muy mal, o debería cambiar esto, pues es silenciado rápidamente, ¿no? Por una nueva película, o estar perdido en el trabajo, o estar todo el tiempo en el trabajo, o oprimido por alguna otra situación. Entonces, no sé, me dio la espinita o la responsabilidad de querer que la gente se cuestione por qué hace lo que hace y lo cambie, y se dé cuenta
que creo que puede haber un cambio a la larga, pero si la gente está dispuesta a darse cuenta que está perdiendo su atención en cosas que no son tan importantes. Entonces te agradezco que hayas venido, que te haya gustado, me da gusto. De hecho, te quería plantear una última pregunta para cerrar el programa, pero también es de música. Más que de música, es un tema controversial que luego también muchos me preguntan, ¿no? Y te la voy a preguntar a ti. En el caso de un artista, por ejemplo, de un músico, ¿no? Si te enteras que un músico es un violador, o un músico es un golpeador, o un músico roba, lo que quieras, ¿no? Que no esté de acuerdo con tus principios de moral, etcétera. ¿Tú crees que se deba separar el arte del artista? ¿O ahí cuál es tu opinión al respecto? Uy, está muy buena, la verdad. Pues mira, lo que sí me ha pasado es, y que creo que es innegable, podemos verlo desde la perspectiva como de hablar que la obra no es el artista y que la obra por sí misma puede llevarte a un significado y a una reflexión y una trascendencia del pensamiento sin que conozcas ni siquiera quién fue el creador. Pero lo que no podemos negar tampoco es que es muy difícil desver. Y el contexto sí condiciona nuestra percepción. Entonces, si observamos eso, es difícil, no, o sea, no solo porque quieras o no, sino porque ahora es difícil verlo o difícil percibirlo de la misma manera, aunque te esfuerces. Me pasó justamente que recién escuché a un artista, esta chica cantautora con la que estoy trabajando, Odette, me presentó un artista, o sea, su música. La escuché, me pareció muy interesante y hablaba de esto de la raza y los pueblos indígenas y de somos y bla. Pero luego ella me decía, él es el primer artista que cuando lo conocí deseé no haberlo conocido. Porque cuando lo conocí, él era súper racista, súper misógino, era un patanazo y yo nunca conocí a este artista. Pero de repente cuando quise oír su discografía, pues yo oía como estas dos personas, ¿no? A una persona diciendo que el pueblo y la gente y mi gente que siembra en el suelo, pero de una persona que nos dice pinches indios y así como lo disasociaba y yo en lugar de concentrarme me causaba muchísimo ruido imaginando lo hipócrita que sonaba esto. Entonces me odió la obra, que es como que te cuenten el final de Sexto Sentido, o que te digan lo que pasa al final de Old Boy. O sea, si te dicen eso, condiciona toda la percepción de lo que estás entendiendo y es como inevitable, no lo puedes controlar, no puedes decir, bueno, me voy a olvidar de eso y voy a disfrutar esto como si fuera la primera vez. La verdad es que no, cuando te cuentan sobre el giro en la trama de un cuento, de algo, pues te modifica, es inevitable. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que la obra por sí misma y el mensaje que tenga la obra por sí misma, que tú estás de acuerdo. Al darle es un poquito como la palabra te amo, ¿no? Que le tenemos miedo porque pareciera que estamos firmando un contrato. Y cuando tú das un like a algo, debería entenderse como estoy dando un like a esto. ¿Me explico? No a todo, solamente a esto. Es un poco también como el tema del consentimiento. Cuando decimos, nos agarramos esos, es hoy. No es como cuando tú quieras y de ahora en adelante mis labios son tuyos. Es todo el tiempo estamos como en un constante pregunta, hoy puedo. Y creo que también hay un componente ciertamente de decir, me gusta tal canción porque me gusta el mensaje que tiene. Tal vez la persona tenga otro discurso, la persona hizo otras cosas, pero el mensaje de esa pieza no deja de serlo. Lo que sí me parece cuestionable y que yo sí me pensaría dos veces, tiene que ver con el consumo en el consumo económico, o sea, financiar este tipo de artistas. Yo sí lo pensaría dos veces en ir a sus conciertos, en pagar mercancías y demás. Yo sí me la pensaría, o sea, yo sí diría como no quiero mantener a esa persona,
pero el hecho del disfrutar, así de, es que oigo esa rola y todavía me gusta, pues sí, porque todavía te gusta el mensaje, todavía estás conectado con esa rola. Y Sí, no lo veo mal, ¿no? Pero sí. No, totalmente. personal, ¿no? Tengo la opinión prácticamente igual. O sea, como dices, creo que la obra, como dices, ¿no? Cualquier obra, cuando la que finalizas, esta muere, ¿no? O sea, deja de ser del autor, pasa a pertenecer a todos. Entonces, ya de entrada, pues cualquier canción, por ejemplo, es nuestra, ¿no? Es de la humanidad, por así llamarlo. Y por otro lado, sí, es cierto que para ti va a ser complicado, ¿no? Ya tienes el contexto de esta persona, escuchas la canción o ves la película y dices, güey, pues chale, ¿no? O sea, claro que no. Yo sé que este güey es un pinche racista, ¿no? O yo sé que este güey es así, está siendo un hipócrita con su canción, o ya no me gusta, o, no sé. Sí, obviamente te influye de cierta forma. Justo había visto, ¿no? Vi un video de un youtuber que habla de música muy chido. Y menciona de esto, ¿no? Él habla de que no podemos tampoco permitir que suceda esto, porque se le denomina la dictadura del autor, ¿no? La dictadura del autor es permitimos que el autor dé la interpretación a esta obra, ¿no? Y da el ejemplo de, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Pues Woody Allen, pues, tiene todos estos... si lo investigan un poco, pues se van a dar cuenta que Woody Allen tiene todas estas acusaciones y serie de cosas atrás de pedofilia, ¿no? Y por otro lado ves películas de él como Manhattan y dices, chale, güey, es que sí te la creo. O sea, ya empiezas a entender que probablemente, pues sí, ¿no? O sea, como que las mismas obras de Woody Allen reflejan su pederastía en este caso, ¿no? Pero es lo que habla, ¿no? O sea, el hecho de que tú veas Manhattan no puedes permitirte que tú pienses esto, ya solo porque Woody Allen es así, ¿no? Porque él habría un dictador de la obra, o sea, él te diría cómo interpretarla, cuando en el arte no puede ser así. Tú tienes que interpretarla independientemente de cómo sea el contexto del autor o no, porque la obra va a estar sujeta a las interpretaciones que a su vez son subjetivas. Si no, pues cualquier autor llegaría y te diría, yo lo hice por esta razón, y tienes que interpretarlo y verlo de esta forma. Y pues me parece muy interesante, porque no había visto este punto de vista, y opino igual. Yo creo que está bien, siempre y cuando, por ejemplo, no quieres apoyarlo, pues no lo sigas en Spotify, no te suscribas a él en YouTube, no compres sus playeras, no compres sus boletos. Pero pues, güey, si vas y descargas sus rolas por YouTube, MP3 ilegal, o vas a un lugar y está la canción, pues güey, no, o sea, no va a depender de ti en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos muy parecidos, creo, estamos igual en esta opinión. Y fíjate que lo comentas y ya como a término de cierre, justo en esta fiesta, parece que me pongo, en lugar de disfrutar en las pedas, me pongo a pensar pendejadas, ¿no? Ya vi. Pero estaba escuchando esta canción de Sin Bandera de Mientes También, y entonces le solté la bomba a quien estaba al lado de mí, y le decía, si has notado que la rola habla como de un acto de prostitución, entonces... Y el güey, oye, todo te pide una chela, suel. Como está pasando, ¿no? Pero ahora no lo podía como desver, ¿no? Que dice, mientes también, que me sabe verdad, todo lo que me das ya te estoy amando, mientes también, que he llegado a imaginar que de amor llenas tu piel, aunque todo es de papel, tú mientes también, ¿no? Entonces como que dice, güey, ¿qué acabas de hacer con mi rola, no? O sea, como, para mí era como muy romántica, y vienes con tu pendejada y la plantaste, clac, y me la reinterpreté y ¿qué onda? Y creo que, de todos modos, una persona no debería decir como, oigan, a nadie le debería de gustar esa rola porque habla del tema de ver el cuerpo el cuerpo femenino como un material de cambio y demás. Y de hecho, cuando observas el video también tiene como ciertas insinuaciones un poquito, pero pues si esa no es precisamente tu interpretación, y la interpretación tenía que ver con que tenías una pareja a distancia y todo era por medio de cartas, o yo qué sé, o sea, pues el papel puede ser varios tipos de papel, ¿no? O a lo mejor uno de estos matrimonios arreglados para que alguien consiga la ciudadanía, ¿no? O sea, también podría, aunque todo es de papel, pues tú mientes también, podría interpretarse en varias maneras, quién sabe, o sea, no he hablado yo con mis amigos de esa manera, ¿no?
nótese sarcasmo, no son Sí, sí, por qué la hicieron, pero sí tienes como un gran punto. Tú tienes como esta última interpretación de la obra que te vuelve entonces como parte de la creación, parte un poco como de pues sí. recreas la obra en tu cabeza, toma otro sentido. Sí, al final no puedes salir de este proceso de comunicación. O sea, eres un emisor y la obra depende de alguien que la interprete para que sea interpretada, ¿no? Claro. Pues sí. Pues bueno, esa es mi opinión. Creo que no un like no apoya a un dictador cuando estás de acuerdo con lo que dice particularmente esa obra, pero sí también está este componente de que sí te modifica tu interpretación, o sea, ya no lo oyes igual, ¿no? Ya no lo oyes de la misma manera. Sí, no, totalmente. Y es que de aquí pueden salir otros 1000 temas, ¿no? O sea... Para más programas. Sí, pues podremos hacerlo para otro episodio si quieres, o el que regreses. Digo, no he visto la hora, pero creo que tenías... Claro, con mucho gusto. Creo que tenías un pendiente ahorita, ¿no? Sí, en realidad todavía estoy medio a tiempo. Sí, creo que vamos cerrando el programa. Vi a muchas caras conocidas, un buen de personas, de repente entraban, un buen de... Sí, hubo un punto en el que había muchos conectados. Qué felicidad. Te mando un saludo a todos. Luciano Gamba, te mando también saludos, Sued. Un saludo para todos y todas. Pues chicos, un saludo a todos, gracias por haberse conectado. Sued, pues gracias por venir, aceptar la invitación. Digo, ya habíamos tenido un rato queriendo hacerlo, pero se dio rápida esta semana. Te agradezco que vinieras a platicar, y estaría bueno, ¿no?, que para otro episodio te vinieras, y vaya, porque siento que habían otros 1000 temas que podríamos haber abarcado, pero para darle velocidad no nos clavamos tanto, ¿no? Pero igual te agradezco por haber venido hoy, estuvo súper chido. Y pues chicos, sigan al canal de Epifanía, está en YouTube, está en Spotify, es un podcast, pero se transmite por aquí en vivo. Sued, no sé si tú tengas algún canal o algo que te gustaría, o de tu música que me habías platicado de Spotify. Pues por ahorita pueden encontrar, creo que en mi link de mi perfil de Instagram, un vínculo a los últimos sencillos que yo saco como productor musical. Y tengo por ahí algunas listas de cosas que he hecho, pero pues ahí andamos, ¿no? Más en la escuela que en la calle. No, pues está bien. Y por cierto, mañana es adelantados, feliz día del maestro, Sued. Muchísimas gracias. Y chicos, pues vayan a buscarlo. Sued en verdad es muy buen músico, muy buen productor, y pues bueno, sirve que así varían su música, ¿no? Y dejan únicamente escuchar su top 10 de toda la vida. Pues sí. Te mando un muy fuerte abrazo, un gran saludo, gracias por participar, y estamos en contacto para futuros programas. Muchas gracias por la invitación, y estoy muy contento de ver hacia dónde estás yendo. O sea, no me la imaginaba, créeme, no te reprobé para que cambiaras tu vida ni nada, pero me da muchísimo gusto. Me siento siempre muy orgulloso de verlos crecer y verlos, pues me acuerdo cuando todavía eran chamaquitos, ¿no? Pasa el tiempo volando. Sí, no, y en verdad te lo digo, Sued, eres muy buen profesor. Todos tenemos esos pocos profesores que son muy buenos, y tú siempre fuiste un muy buen profesor. Me metiste esa espinita de la música, y no solo de la música, es lo que más me gustaba de tu clase, que no solo aprendía a lo que íbamos, ¿no? Y siento que esa es la labor de un profesor, ¿no? No solo abarcar el temario, sino que acabes reflexionando de más cosas, ¿no? No solo de tu mundo, sino de ti, ¿no? Y eso me pasaba mucho en tu clase. No solo aprendía de música, salía y me cuestionaba, güey, puede que esto que yo pensaba está mal, o puede que, ya sabes, replantear lo que pensaba. Entonces, pues no puedo más que agradecértelo, y pues gracias por haber venido hoy, Sued. Gracias. Un abrazo enorme y prolongado, con mucho cariño.
Igual, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Obed. Adiós a todas y todos. Saludos. Bye, bye.